Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su canal Evangelismo Profético. Hoy les traigo un tema muy importante, esencial para los tiempos en que nos encontramos. Tiene como título Desenmascarando a la Babilonia del tiempo del fin con la profecía de Apocalipsis 14, versículo 8. Este es el tema que vamos a compartir en este día. Y quiero invitarte para que vayas conmigo a la Biblia, a la profecía de Apocalipsis 14, versículo 8. Esa profecía específicamente habla del mensaje del segundo ángel. Con el mensaje del segundo ángel vamos a poder conocer, nos va a ayudar a profundizar cuál es la Babilonia del tiempo del fin. ¿Ok? En esta ocasión, porque en el próximo video vamos a ver cuál es el vino de Babilonia y en el próximo vamos a ver cuál es la fornicación de Babilonia. Pero hoy necesitamos identificar la Babilonia del tiempo del fin. Así que vamos a leer la profecía. Dice Apocalipsis 14, versículo 8 lo siguiente. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Así que entonces vamos a identificar primero la Babilonia literal que narra la Biblia, que existió prácticamente casi en los comienzos de la tierra en este mundo. Así que antes de mirar el episodio que se registra en Génesis capítulo 11, yo quiero que miremos un principio o una orden o un mandato que Dios dejó claro cuando creó este mundo y creó al hombre. Vayan conmigo al libro de Génesis capítulo 1 versículo 28. Dice la palabra del Señor, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Si ustedes notaron una expresión muy importante que dejó Dios claro ante el hombre, es que tenía que fructificarse, multiplicarse y llenar la tierra. Ese era el propósito de Dios con este mundo y con el hombre. Crear la tierra y que fuera poblada por todos los seres humanos. Luego vino el pecado, vino el diluvio, y cuando vino el diluvio y todos perecieron, que solamente quedó la familia de Noé, antes de salir Noé, Dios volvió a recordarle a Noé el propósito que él tenía desde el principio cuando creó al hombre y este mundo. Vayan conmigo al libro de Génesis, capítulo 9, versículo 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. O sea, el propósito de Dios vuelve y aparece y le dice, ahora ustedes son la familia que han quedado, vayan, multiplíquense, llenen toda la tierra. El propósito de Dios era de que se esparcieran y llenaran todos los lugares de la tierra, ¿sí? Así que ese era el propósito de Dios que él tenía muy claro. Entonces surge una pregunta, ¿por qué no era el plan de Dios que se consolidaran los habitantes del mundo en un solo lugar? Es una interesante pregunta. Razón número uno. La edificación de las ciudades, queridos amigos, representa una oposición al plan original de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios? Esparcirnos, llenar la tierra. Si se establecían en un solo lugar o establecían una ciudad, automáticamente estaban en contraposición con el plan de Dios. Número dos. La concentración de los seres humanos siempre ha fomentado la ociosidad, la inmoralidad
y otros vicios más. Esa era una forma como Dios quería salvaguardar al hombre, porque si se concentraban donde está la masa del ser humano, surgen todos los vicios y todas las ociosidades que pueden surgir. Y número 3, las ciudades siempre han sido focos de delincuencia. Usted lo ha notado, lo ha experimentado. Pues en tales ambientes Satanás encuentra menos resistencia a sus ataques. O sea, la ciudad, los que vivimos en la ciudad, casi no tenemos la fuerza suficiente para resistir los ataques de Satanás. Pero las comunidades pequeñas donde la gente vive en estrecho contacto con la naturaleza, estas personas adquieren una relación más estrecha con Dios. Recuerde que los cielos cuentan la gloria de Dios. Jesús, cuando también estuvo en la tierra, pasaba tiempo, se apartaba en la naturaleza. La naturaleza te permite a ti acercarte de forma más estrecha con Dios. Es por eso que el plan de Satanás es concentrarnos en un lugar, pero Dios quería que se esparcieran en toda la tierra. Así que por eso es que Dios no permitió que el hombre se concentrara en un lugar. Ya teniendo claro el plan original de Dios, lo que Dios quería con el hombre, ahora pasemos a Génesis capítulo 11, versículo del 1 al 2. Antes de leer allí les hago un pequeño contexto. Cuando Noé bajó del arca, que está prácticamente en la montaña, estaban prácticamente allí en ese lugar donde acababan de llegar, pero con el propósito de esparcirse por toda la tierra. Pero hubieron una de esas generaciones que surgieron de allí que buscaron una forma de establecerse en un solo lugar, ¿sí? Y fueron a ese lugar de Mesopotamia porque allí querían trazar un proyecto, pero bajo las concesiones de que ellos querían alcanzar. Pero leamos primero Génesis capítulo 11, versículo del 1 al 2, dice lo siguiente. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. O sea, esta generación hallaron un lugar, dice el relato bíblico, en la llanura de Sinar y allí se establecieron. Pero me llama la atención de que acabó de escribir el texto de que la tierra tenía una sola lengua y una misma palabra. Pero esto no significa meramente que todos hablaban un mismo idioma. Lo que debemos de preguntarnos es por qué ellos querían establecerse en ese lugar. Pues saben, el contexto indica también de lo que acabamos de leer, que todos también estaban unidos con un mismo espíritu. ¿Y qué espíritu era lo que ellos tenían? El espíritu que esta gente tenía de establecerse allí era un espíritu de desobedecer a Dios, consolidándose en un mismo lugar. ¿Y saben para qué? Para establecer un nuevo orden mundial. Porque ¿qué había dicho Dios? Que se esparcieran. Y ellos querían establecerse en un mismo lugar y establecerse en un mismo lugar, controlar el mundo desde ese lugar, automáticamente iban en contra del plan de Dios. Y es allí entonces donde aparece un personaje llamado Nimrod. Nimrod dice la Biblia que fue el primer hombre más poderoso en la tierra. ¿Y saben qué significa el nombre Nimrod? Rebelión. Imagínense nomás por allí, rebelión. Nimrod fue el fundador de Babilonia y el constructor de la Torre de Babel. Él fue la mente maestra, fue el que ideó el propósito y, como su nombre le indica, en rebelión al plan
original de Dios, que era que se esparciera. Y es por eso que cuando vamos al libro de Génesis, capítulo 11, versículo del 3 al 4, mire lo que sigue diciendo el relato. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad, escuchen bien, y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Si ustedes analizan allí, ahí debemos hacernos una pregunta. ¿Cuáles eran las intenciones de Nimrod y toda esa generación de establecer una ciudad y edificar una torre que llegara cuya cúspide al cielo por si llegaba a ocurrir un diluvio? Prácticamente lo primero que hay que detallar allí es que ellos no creían en la promesa de que Dios no iba a volver a destruir al mundo. Pero una de las primeras razones fundamentales de las intenciones que ellos tenían era de que los fundadores de Babel tenían la intención de establecer un nuevo orden mundial, no a la manera de Dios, sino a la manera de ellos. Allí en la ribera del río Éufrates era su deseo consolidarse en un solo lugar, continuar viviendo en pecado y salvarse a sí mismo en caso de que hubiese otro diluvio. Miren las intenciones cuando se formó Babilonia, liderado por Nimrod. Número 1, un nuevo orden mundial. Número 2, consolidarse en un solo lugar, no obedecer a Dios. Número 3, continuar viviendo en pecado. Número 4, y salvarse a sí mismo. Ese era el propósito allí en la ciudad. Ahora, ¿cuál era el propósito con esa torre? La Torre de Babel. La Torre de Babel era una expresión de duda en la promesa de Dios y de oposición obstinada a su voluntad. Porque ellos pensaban, si viene otro diluvio, acá nos salvamos, no necesitamos Dios. Nosotros después que estemos en esta torre bien edificada no pasa nada. Y número 2, era un monumento a la apostasía y un baluarte de la rebelión contra la divinidad. Y no era sino el primer paso de un plan maligno, magistral, para regir el mundo. O sea que esa iba a ser la torre de control para establecer el nuevo orden mundial. Queridos amigos, este fue prácticamente el origen como tal y estas eran las intenciones, los propósitos cuando existió la Babilonia literal como tal. Y es allí entonces donde nos preguntamos cuando aparece Dios. ¿Y cómo actuó Dios frente a este propósito que tenía Babilonia? Pues vayamos a ver Génesis capítulo 11, versículo 5. Mire lo que dice. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Eso, cuando leemos este versículo, esto lo que exigía era una acción pronta y decisiva para advertir a los hombres del desagrado de Dios y para frustrar los proyectos impíos. O sea, Dios desciende con el propósito de que todas esas intenciones a Él le desagradan. Y número 2, es que ese propósito había que derrumbarlo, había que destruirlo. Y también para que los seres humanos sepan que Dios no es arbitrario en su proceder y que no actúa por impulso súbito. Él fue, investigó, miró, vio los propósitos y dijo, esto no puedo dejarlo de que continúe. Y de tal manera, como usted conoce el relato, así fue como Dios confundió las lenguas y los pudo esparcir y se pudo cumplir el plan de Dios.
Ustedes se pueden imaginar si Dios fuera permitido que ellos llevaran a cabo todo ese propósito. La verdad sería algo lamentable. Pero, ¿saben qué dice el libro de Eclesiastés capítulo 1, versículo 9? Eclesiastés capítulo 1, versículo 9 dice, ¿qué es lo que fue? Ya acabamos de ver qué es lo que fue. Lo mismo que será. Y viene otra pregunta, ¿qué es lo que ha sido hecho? Ya vimos todo lo que quería hacer Nimrod en Babilonia. Ahora dice, lo mismo que se hará y nada hay nuevo debajo del sol. Este versículo nos conecta a que vayamos a ver la Babilonia que se ha formado, que ha resurgido en estos tiempos del fin. Ahora, ¿y quién será la Babilonia del tiempo del fin? Cuando tú lees todo Apocalipsis capítulo 13, aparecen tres personajes, o yo le llamo la coalición. Es una coalición donde está el dragón, que simboliza a Satanás, y dice el relato de Apocalipsis 13 de que Satanás le dio su trono y su poder ¿a quién? A la bestia que surge del mar, que es nuestro segundo personaje. Y la bestia que surge del mar, los que hemos estudiado esta profecía, simboliza a Roma papal. Y el tercer personaje es de que esta Roma papal, que dominó durante 1260 años, y que al final de los 1260 años, según Apocalipsis 12, recibe la herida de muerte, aparece este tercer personaje que es la bestia que surge de la tierra, que viene siendo Estados Unidos. Estados Unidos es la segunda bestia que le va a devolver nuevamente el poder a la primera bestia. Así que cuando hablamos de la Babilonia del tiempo del fin, estamos hablando de la coalición entre el dragón, la bestia del mar que es Roma papal y Estados Unidos. En Apocalipsis 17 está representado con otro símbolo, pero es lo mismo. Aparecen los reyes de la tierra, aparece la ramera y aparecen las hijas de la ramera, ¿sí? Y esa ramera es la misma Roma papal, sino que aparece con otro símbolo. Entonces, cuando ustedes escuchen cuál es la Babilonia del tiempo del fin, es la coalición del dragón, la bestia que surge del mar y la segunda bestia que es Estados Unidos que surge de la tierra. Pero de esa coalición, ¿cuál es el jefe? ¿Cuál es el que manda? ¿Cuál es el que establece los proyectos, la ruta a seguir? Roma papal. Roma papal es la que lidera la Babilonia del tiempo del fin. Es por eso que Daniel capítulo 7, versículo 25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y será entregado en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Esta Babilonia dice que hablará palabras contra el Altísimo. Dice que a los santos del Altísimo quebrantará, pensará en cambiar la ley. Quiere decir entonces que Roma papal, que es la que lidera la coalición de Babilonia en el tiempo del fin. Es por eso que tenemos que recordar que así como Nimrod, que lideró la Babilonia literal, asimismo nos debemos de preguntar y conocer de que la que lidera la Babilonia del tiempo del fin es Roma papal. ¿Y cómo podemos comprobar eso? Vayan conmigo al libro de 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 3 al 4 dice lo siguiente. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios
o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así que allí nosotros entonces comprobamos algo muy importante, ¿sí? Cómo la Biblia está mostrando que el líder de la Babilonia del tiempo del fin es Roma papal. Muy importante eso para tenerlo allí en cuenta. Ahora vamos a mirar algo muy importante. Saben, las profecías que están en el libro de Apocalipsis describen una gran conspiración final de la humanidad contra Dios. Así como en el tiempo de la Babilonia literal, que conspiraron en una rebelión o una conspiración de esa humanidad de aquel entonces contra Dios, dice que en esta Babilonia del tiempo del fin se va a dar, porque así lo describe las profecías de Apocalipsis. Y saben, en 1990, un sacerdote jesuita muy conocido llamado Malaquías Martín, él predijo el ascenso de un gobierno mundial, pero bajo el liderazgo del papado. O sea, va a haber un gobierno mundial. Y recuerden que cuáles eran las intenciones de la Babilonia literal. Las intenciones eran un nuevo orden mundial. En esta Babilonia del tiempo del fin también va a haber un liderazgo, un gobierno mundial, pero va a estar liderado por el papado. Y todo esto ocurrirá, ¿sabe cuándo? Cuando se le sane la herida que recibió. Y según las profecías, lo que hemos contemplado, esta herida ya prácticamente está sanada. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el panorama final que describe entonces el libro de Apocalipsis? Número 1, habrá una coalición global donde se unen los reyes, la ramera, que es la misma Roma papal, y las hijas de la ramera, que son las iglesias protestantes apóstatas. Y dice que también a esto se va a unir también los comerciantes y las multitudes. O sea, entonces sí es una conspiración de la humanidad que va a haber contra Dios. Eso así lo describe Apocalipsis capítulo 17. Y la ramera es la protagonista principal de esta coalición. Recuerden que es la misma Roma papal, ¿ya? Y esta coalición entonces, las profecías le da un nombre y es Babilonia. Ahora, ¿y cómo comprobamos esto que yo les acabé de decir? Vayan conmigo rápidamente al libro de Apocalipsis capítulo 17 del 1 al 6 para que vean cómo está reunida toda la gente allí. Apocalipsis 17 del 1 al 6 dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi,
quedé quedé asombrado con gran asombro. Así que, queridos amigos, ahí está descrito cómo esa ramera, recuerden que mujer simboliza iglesia y la iglesia ramera como tal es Roma papal. Ahora miremos unas características de esta ramera para que ustedes puedan comprobar que todo apunta las profecías a Roma papal. Número 1, es una mujer ramera y que representa entonces a una iglesia apóstata que abandonó a Cristo. Ya, es una iglesia que ha apostatado de su fe. Número 2, el acto de sentarse sobre las muchas aguas significa que tiene dominio global sobre la gente. ¿Lo tiene Roma papal? Claro que sí. Es una iglesia que sostiene relaciones ilícitas con los poderes políticos del mundo. Sí tiene esas relaciones ilícitas con los poderes del mundo. Es una iglesia que le da a las naciones el vino de sus falsas doctrinas. Y eso es lo que ha estado haciendo. Número 5. Es una iglesia cuyos colores predilectos son la púrpura y la escarlata. Si ustedes notan, esos mismos colores usan los sacerdotes de la iglesia de Roma papal. Número 6. Es una iglesia rica, ostentosa, pues está ataviada con oro, piedras preciosas y perlas, tal cual como lo describe el Apocalipsis 17, es la misma forma de atavio y de todos sus ornamentos que tiene Roma papal. Número 7, característica número 7, es una iglesia que tiene hijas que nacieron de ella y que actúan igual que la madre. Todas esas iglesias protestantes también apóstatas que se han prácticamente sometido a esta falsa doctrina, se le llaman las hijas de las rameras. Y también es otra característica, es una iglesia que en su historia está manchada con la sangre de los mártires de Jesús. Si ustedes van a la Edad Media y todo lo que sucedió en Europa, Roma papal, cuando estaba sometiendo su poder, derramó mucha sangre en Europa. Ahora, ya vemos que todas estas características se cumplen en Roma papal como el líder de la Babilonia del tiempo del fin. Ahora, ¿cómo se establecerá el nuevo orden mundial? ¿Cómo esta nueva Babilonia del tiempo del fin establecerá ese nuevo orden mundial? Saben, entonces, este orden mundial se hará bajo un parámetro, el cual lo han llamado un socialismo globalista. Así, bajo este parámetro establecerán el nuevo orden mundial. ¿Y quién será el responsable de implementarlo? El responsable de implementarlo, ¿saben quién es? Roma papal. ¿Saben por qué? Porque los eventos recientes indican que el plan será instalado por los poderes civiles del mundo bajo la influencia del papado. O sea, el papado lo va a establecer, este nuevo orden mundial que es un socialismo global, pero que va a estar apoyado por los poderes civiles de la mayoría de los países. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? Número 1, instar a la comunidad internacional a aceptar y hacer cumplir la teoría moral del papado como la conciencia moral del mundo. ¿Saben cómo le llaman al papado? La conciencia moral del mundo. Y lo que pretende Roma papal es que toda la comunidad internacional haga cumplir la teoría moral que ellos han establecido para que el mundo entero lo pueda cumplir, ya que Él es la conciencia moral del mundo. Número 2, hacer que los poderes civiles del mundo y que las naciones cumplan lo que el papado desea, especialmente la observancia del domingo. No puede faltar. Es el sello de su autoridad. Establecer el falso día de reposo.
Y eso lo va a hacer cuando ya tenga el control y ya prácticamente todos los poderes del mundo lo estén apoyando. Así que si es así, que los poderes civiles del mundo va a hacer que se cumplan los deseos de Roma papal, incluyendo el domingo, lo que es extraordinario, ¿saben qué es? Es que los poderes civiles del mundo ya están promoviendo en las Naciones Unidas la misma causa que promueve el papado. Esto ya se está dando. Y lo otro es que el papado aspira así restablecer supuestamente la unión de la iglesia con el Estado, tal cual como existía en Europa durante los 1260 años. ¿Y qué pasó durante esos 1260 años? Pues sangre, persecución y matanza. Ahora, si es así, ahora miremos cuál es el propósito de Roma papal. El propósito de Roma papal es que las Naciones Unidas y el mundo en general creen una plataforma del error y la rebelión contra el gran creador. El propósito como tal es revelar, llevar al mundo a que se rebele contra Dios. Así como Nimrod lo quería hacer con la Torre de Babel y todo eso. Y saben, una de ellas es la siguiente. Uno de esos propósitos, crear una filosofía que le robe a Dios su sabiduría y grandeza y su amor y su bondad. O sea, la filosofía es robar la sabiduría de Dios. Ya no necesitamos supuestamente a Dios. Y con base a eso, piensa Roma papal promocionar el matrimonio homosexual. Y lo segundo es la observancia del domingo como día de reposo. Estos son los dos ataques fundamentales contra Dios. Promover, yo no tengo nada contra los homosexuales, estoy presentando lo que la profecía indica. Promover el matrimonio homosexual e imponer el día domingo. Esto es un ataque frontal contra lo establecido por Dios en cuanto al matrimonio y a cuanto el día de adoración que Él estableció, que es el séptimo día, y ellos van a establecer otro. Esos son ataques. ¿Cuál es el llamado de Dios entonces al estudiar este tema? El llamado de Dios es que nos unamos los que estamos de parte de Dios, los que no hacemos parte ni vamos a aceptar esta coalición, ni vamos a aceptar al Papa como la conciencia moral del mundo, nada de esas cosas. ¿Ya? ¿Qué es lo que debe suceder entre el pueblo de Dios? La respuesta se halla en Juan capítulo 17, ustedes los pueden leer, a donde Jesús no solo oró por la unidad de sus discípulos, sino por la unidad de todos los que iban a creer en Él. La iglesia remanente de los últimos tiempos debe unirse para darle a Satanás un frente unido. Cristo está sacando a un pueblo que se pare en la perfecta unidad sobre la amplia plataforma de la verdad eterna. Yo quiero hacer un llamado a través de este video de que ya conocemos la verdad. Y Dios tendrá un pueblo para estos tiempos del fin que no aceptará ni adorará a la bestia, ni recibirá su marca, ni adorará su imagen, nada. Dios nos está llamando y si tú estás dentro de esta coalición de Babilonia, debes de salir de allí. Hay que salir de allí porque muy pronto, como dice el mensaje del segundo ángel, ha caído. Eso lo vamos a ver en el siguiente video. ¿Por qué se recalca eso? Porque Dios va a venir, así como vino a la Babilonia literal y derrumbó todo eso, el Señor viene, ahora vienes con las plagas y tú debes de salir de allí. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y esperamos que haya quedado claro cuál
es la Babilonia del tiempo del fin y cuáles son sus intenciones. Dios te bendiga, Dios te guarde. Déjame tus comentarios, tus preguntas. También te pido que te suscribas a mi canal, que le des like y sobre todo para que también lo compartas. Dios te bendiga y Dios te guarde.